Eh, la resolución de este problema se puede ver, digamos, en 5 fases importantes, que fue el primero entender, que era lo que nos estaban preguntando, el segundo la preparación de los datos que necesitaba para los modelos, el tercero qué modelos iba a utilizar para solucionar el problema, cuarto una pequeña sección de problemas encontrados en la parte de implementación del modelamiento, quinto qué metodologías de evaluación utilicé y sexto las conclusiones que logré encontrar. Entonces en la primera fase, el entendimiento del problema, me va a hacer una pregunta, ¿qué es usar un tapabocas? Entonces, el algoritmo que debería detectar que hay un tapabocas en la imagen o que se está usando correctamente. Pues en tiempos de pandemia, lo que más importancia tendría es que la persona esté usando el tapabocas y lo esté usando correctamente. Entonces, ¿qué es usarlo correctamente? Pues es básicamente lo que está usando la persona de la mitad. Ella tiene un tapabocas que le tapa tanto la nariz como la boca. Si nos damos cuenta, pues la persona que está en la parte de la derecha, si bien tiene un tapabocas, el tapabocas no le está tapando ni la nariz ni la boca. Entonces, para efectos prácticos y lo que quise hacer con esto, pues básicamente esto es un caso negativo que el algoritmo debería detectar como no se está usando el tapabocas. Entonces, la parte de la izquierda evidentemente no. Entonces, la idea es lograr hacer un programa a través de Machine Learning que detecte que una persona en una imagen esté usando correctamente o no el tapabocas. Entonces, a partir de eso, entonces necesitamos datos porque no había un dataset público, digamos, que pudiéramos utilizar, o un dataset en el laboratorio. Entonces, ¿cómo se generó? Básicamente, como otros grupos que ya lo explicaron, pues usé la librería Selenium con una librería de un tercero que hacía uso de ella para hacer web scraping de las imágenes en Google. Se ejecutó headless para performance, para que no tardara tanto, igual pues se demoraba bastante. Y básicamente, ¿qué se hizo? La librería, digamos, permitía buscar por términos que quisiera encontrar. Entonces se buscaron términos, digamos, muy conocidos, por ejemplo, famosos, caras de famosos, deportistas que en la mayoría de fotos pues van a salir sin mascarilla, sin tapabocas, de emociones humanas también, y ya para encontrar imágenes relacionadas con personas utilizando el tapabocas, pues por ejemplo COVID, pandemia, también cirujanos, esos mismos términos en otros idiomas para encontrar otras imágenes. Entonces, una vez se corrió el web scraping y ya tuvimos un poquito más de 4000 imágenes, lo que hice fue un procesamiento manual de limpieza donde se eliminaron las imágenes que fueran basura, por ejemplo esta, o que nada que ver con lo que se esperaba, no mostraban una cara, y directamente digamos que las dividí en 2 carpetas, una ya con las, digamos, con mascarilla y la otra sin mascarilla, eso con el efecto de hacer el recorte, básicamente eliminar todo el ruido que no me interesa de la imagen y solo centrarnos en las caras, más fácil. ¿Por qué? Entonces ya corría el script directamente pues, en cada una de las carpetas y lo que hacía es que las caras que ya encontraban básicamente pues tenían un nuevo tapabocas, eso ya lo sabía, generaba una nueva imagen y en el nombre ya tenía la información del label que le iba a poner. Listo. Adicionalmente a eso, después de hacer el recorte, también me tocó hacer limpieza porque digamos que el algoritmo había algunas veces que encontraba patrones de caras en telas o en no sé, en muebles que había en la imagen. Entonces se hicieron dos partes de limpieza. Una vez ya teníamos las imágenes, digamos, de los recortes limpios, entonces básicamente las junté todas en la misma carpeta para pasárselas a los algoritmos de entrenamiento. Entonces, en el modelamiento utilicé 3 modelos distintos, regresión logística. ¿Por qué? Porque es un método estadístico que se utiliza frecuentemente para problemas de clasificación. En este caso, una clasificación binaria. ¿Tiene máscara sí o no?
igual a 0. K-nearest neighbors también por lo mismo, se puede usar en contextos supervisados para la clasificación de imágenes en clusters, 2 clusters en este caso, y support vector machine, pues que es un algoritmo de clasificación que teóricamente tiene una ventaja que funciona, en este caso es que funciona bien en espacios de altas dimensiones. Y uno de los features que utilicé, pues básicamente era el input, las imágenes en bruto sin procesamiento. Entonces después del recorte cada una de las imágenes tenía 160 píxeles por 160 y adicionalmente pues estaban en RGB. Entonces, como podemos ver acá, pues estamos hablando de más o menos 76.800 píxeles, que son la misma cantidad de features. Entonces, pues por eso se usó Support Vector Machine. Adicionalmente a eso, ¿qué otros tipos de features utilizamos? Utilicé HOG, el histograma de gradientes orientados, que teóricamente se usa mucho en este tipo de... Es un descriptor que se utiliza mucho para procesamiento de imágenes, para encontrar patrones, para detectar objetos en las mismas, y Daisy, que es un descriptor de imágenes similar a SIFT. Se iba a utilizar SIFT, pero como podemos ver en esta imagen, tuve algunos problemas. ¿Cuál era? Básicamente, tanto en los histogramas orientados como en la dimensionalidad de las imágenes, es igual para todas. O sea, todas tenían las mismas dimensiones, y una vez que tú haces el algoritmo para calcular el HOG, la cantidad de features es igual independiente, pues es dependiente del tamaño de la imagen, pero como todas son iguales, todas lo tienen del mismo tamaño. ¿Qué pasa con SIFT? SIFT detecta puntos claves que hay en la imagen. Entonces, ¿qué pasa? Que te puede detectar en alguna imagen, no sé, 200 puntos claves, en otra 130, en otra 80, en otra 90. Cuando uno va a utilizar esa información en el algoritmo de entrenamiento es muy complicado, o sea, no funciona. Hay que hacer un procesamiento adicional, un proceso adicional para poder, digamos, que todos los features que encuentra SIFT terminen con las mismas dimensiones. Se puede hacer por tiempo y por un problema, digamos, en el momento de hacer la implementación no lo pude hacer. Entonces, igual les cuento un poco por encima. Se llama Back of Words. Básicamente tenemos nuestros features de entrada. Se hace un proceso de clusterización donde pues los puntos se van a asociar, digamos, en diferentes clusters. Después de eso se pasa a una generación de un codebook que es como un hash que me va a permitir generar un histograma de frecuencias de esos puntos claves ya clasificados, y este histograma es lo que se va a utilizar para entrenar mi clasificador. Los problemas básicamente los encontré, digamos, en determinar la cantidad de cada clusters en los que iba a dividir mi data y en la generación del codebook. Entonces, por esa razón se usó Daisy, que ya está implementado y digamos que me iba a funcionar bien en la teoría. Para la evaluación utilicé pues varios porque quería probar, quería ver cómo se diferenciaban. Entonces, entre ellos utilicé validación cruzada, dividiendo el dataset 80-20 y el K de la validación cruzada igual a 5. El accuracy de mi modelo contra el dataset de prueba, y estas gráficas que vemos acá, que son gráficas curvas ROC, y digamos que el dato importante pues es el AUC. Esa área bajo la curva me indica qué tan bueno o no es mi algoritmo. Adicionalmente a eso se usó en una parte PCA para disminuir la cantidad de features. Como vimos, más o menos 76.000 en la imagen en bruto es una cantidad importante. Con PCA tiene una función que me permite determinar la cantidad de features que necesito para una determinada variancia en los datos. Para este caso me dio que era 110, se hicieron las pruebas. Básicamente la diferencia no es muy grande. Y por probar utilicé PCA igual a 1, entonces si se dan cuenta básicamente pues es una UC de 0.55, es lo mismo que si yo tirara una moneda para saber si la persona tiene o no tapabocas, o sea, no funciona. Entonces acá está un pequeño resumen con los 3 features que utilicé, los 3 modelos, y si se dan cuenta, digamos que la regresión logística y SM fueron muy parecidos, pero la regresión logística en general tuvo un mejor desempeño, y Daisy pues fue terrible para todos.
El peor fue K-Neighbor, su CK igual 2. De pronto se pudo haber parametrizado un poco diferente.